Y continuamos con la tercera parte de la lección 6. Pregunta: ¿con el amor y la fe se alcanza la humildad como consecuencia? Explicación: el proceso de, digamos, adquisición del amor universalizado y el proceso de expansión de la fe en el espíritu significa un proceso de progreso espiritual durante el cual se han superado todas aquellas pruebas que constituyen la superación de los diferentes aspectos del amor propio: vanidad, ambición, egoísmo, orgullo y demás, es decir, el logro de la humildad. Ello significa una determinada trayectoria recorrida en el proceso evolutivo, lo que significa a la vez las superaciones concernientes a todos los pasos anteriores. La humildad es superación que va lográndose a través de pruebas que el espíritu debe pasar, a través de obstáculos que el espíritu debe ir salvando. El alma humana es el instrumento, no es la partícula la que supera, sino el ser espiritual, el todo a través de su partícula. La vibración de humildad no es innata en el ser. El espíritu debe ir adquiriéndola y llegar a obtener el estado de humildad. No es una vibración que ya posee, sino una vibración que debe adquirir a través de experiencias y superaciones. Todas las experiencias que los espíritus vienen a realizar en un mundo como el nuestro pueden sintetizarse en superar el amor propio y llegar a vibrar en amor universalizado, es decir, vibrar en armonía con el amor universal, para lo cual deben superar todas las pruebas que les proporcionan el plano y el mundo. La humildad no es vibración que ya posee el espíritu, sino una superación que debe lograr a través de circunstancias, a través de pruebas que le permiten adquirir esa sabiduría de acción, ese estado que llamamos humildad. El amor y la fe son vibraciones en el espíritu y se van desarrollando, aflorando y expandiendo. La humildad, en cambio, es un estado al cual se llega, y esa es la diferencia. Pregunta: ¿significa amor consentir en alejarse del camino misionero en el cual uno se siente feliz para evitar disgustar a otro? Explicación: significa amor al no sentir rencor, el no generar una vibración mental o emocional negativa hacia la persona o personas que se oponen. Pero no es amor dejarse avasallar o humillar, y muy especialmente en lo que atañe a nuestras necesidades espirituales. Por el contrario, debe defenderse lo que es noble y puro, pues obrar de otro modo sería invertir los valores. En tales casos, la ayuda amorosa está en la proyección positiva sobre esos seres, cuidando que en ningún momento haya en nuestra alma o en nuestra mente una reacción negativa hacia ellos. Pregunta: ¿cómo podemos definir el libre albedrío? Explicación: libre albedrío es un aspecto que significa libre uso de la voluntad, capacidad para usar la voluntad, expresión de la voluntad.
Libre albedrío significa capacidad de actuar de acuerdo con la voluntad. Esa capacidad está en el ser y toma acción en determinado momento de la evolución de la chispa divina. Cuando comienza la conciencia a transformarse en soplo espiritual en espíritu, la ley le otorga el uso de su capacidad de acción a la voluntad. Es decir, después de adquirir el discernimiento y la conciencia de bien y de mal. El libre albedrío comienza a tener acción cuando el ser, en el proceso de su progreso evolutivo, se ha capacitado para utilizarlo. La voluntad es una vibración determinada que pertenece al ser y tiene una fuerza determinada, pero sería estática si la ley no le permitiera actuar, lo cual realiza mediante el libre albedrío. Utilizando su libre albedrío, un ser puede desviarse voluntariamente, pero su libre albedrío tiene un límite, el límite que la ley, que es amor, impone al libre albedrío de un ser. Está determinado por el daño innecesario en el aspecto kármico que de éste podría recibir otro ser. Mis queridos, acá finalizamos la lección 6. Volveremos para continuar con la siguiente lección. Gracias.